como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Buenos días, amigas y amigos. Estamos aquí una vez más en Cambio de Rumbo y hablaremos hoy sobre la situación que atraviesa la prensa de todo el continente esta semana, que tiene que ver con la situación política del Brasil y el envío a prisión del expresidente Lula, Luis Ignacio Lula da Silva. Comenzaremos diciendo que todos los partidos socialdemócratas que se han embanderado con las banderas del progresismo en esta región han promovido desde hace años ya que el ciclo de los gobiernos progresistas que ellos representan significan un proceso popular, muchas veces hasta catalogado por algunos sectores incluso de revolucionario. Todos esos partidos hoy, con un gran ímpetu, han cerrado filas en la defensa del expresidente Lula. Y lo están haciendo, tensionando al máximo las fuerzas en cada uno de los movimientos sociales y sindicales que conducen en nuestra región. Han hecho movilizaciones, incluso aquí en nuestro país, hacia las embajadas de Brasil, en cada uno de los lugares, con la consigna de que el pueblo y de que los pueblos quieren ver libre a Lula. Tenemos que decir antes que la coyuntura económica extraordinaria, que llegó a su pico en el 2012 con el precio de los commodities y materias primas que estos países exportamos, han generado las condiciones para que los gobiernos progresistas y los partidos que los respaldaran hicieran creer, e incluso se creyeron ellos mismos, en la posible armonía de un desarrollo en la economía capitalista en nuestra región. Creyeron posible la realización de esta falsa utopía de un capitalismo con lugar para todos y con rostro humano. La coyuntura que mencionábamos les permitió extender esta idea a amplios sectores de la izquierda y de los trabajadores. Y esto que está pasando hoy, con la prisión de Lula y el ascenso de las fuerzas de derecha, no es un fenómeno nuevo. En varios momentos de la historia en que se han extendido las ideas clásicas de la socialdemocracia, siempre han tenido como base, además de la propia presión de la burguesía para tranquilizar a las clases sociales, siempre tuvieron como base una coyuntura económica favorable que les dé un asiento parcial en donde promover estas ideas. Así fueron coyunturas distintas a finales del siglo XIX y en los periodos de la posguerra en el siglo XX. Pero bien, volvamos al hoy. El fin de la coyuntura en la región y con el agotamiento del ciclo de los gobiernos progresistas han demostrado y están demostrando palmariamente y con los hechos concretos, haciendo recaer además las crisis sobre la clase trabajadora, el fracaso de estas ideas que mencionamos. Y como no podía esperarse otra cosa, esto genera una especie de golpe de realidad, un baldazo de agua fría. Y esto genera una profunda crisis ideológica en todos los partidos que se expresan en estos términos políticos en lo que catalogamos nosotros de oportunismo. La caída de Lula, por la importancia que tiene Brasil en términos regionales y por la importancia que tiene el PT, el Partido de los Trabajadores del Brasil, la influencia que tiene, significa y está significando al día de hoy, y eso es lo que estamos viviendo, un golpe contundente a la generación progresista. Todo el abanico de partidos oportunistas hoy está tomando como central la causa de Lula. Y frente a esto, quienes levantamos de manera consecuente las ideas del socialismo, quienes defendemos las ideas del socialismo, nos vemos en la necesidad y en la obligación de tomar partido, de tomar una posición clara en el debate que se ha instalado. Primero que nada vamos a hablar en lo concreto. Los que defienden a Lula se centran hoy en tecnicismos. Más allá de que se puede acceder, si uno revisa la web, a las declaraciones juradas donde Lula asume como parte de su patrimonio el famoso apartamento que se le acusa de haber aceptado de la empresa OAS. Más allá de esto podríamos saltarnos y plantear que todos sabemos igualmente que todos los días los empresarios y los estafadores de las clases dominantes en general siempre tienen buenas defensas para ganar uno u otro juicio y salirse con la suya.
En la investigación del Lava Jato y del Mensalao, ese armado por el cual se compraban los votos de los parlamentarios para que el gobierno del PT pudiera aprobar las leyes que quisiera, ha concluido hoy con 70 dirigentes del PT presos por casos de corrupción, incluyendo a los tesoreros del PT, a presidentes del mismo partido, entre otros cargos de la estructura partidaria. Todo el entorno de Lula está hoy preso, pero parece que para muchos la persona concreta de Lula no sabía nada de lo que pasaba a su alrededor, siendo el presidente del mayor país de Sudamérica, y que no debería tener ninguna responsabilidad. Nos dicen con un cierto grado de oportunismo que no hay pruebas contundentes contra Lula. Pero para nosotros la pregunta no es si hay pruebas desde el punto de vista jurídico formal contundentes o no contra Lula. Para nosotros la pregunta es si Lula es o no un operador político vendido al capital y corrompido. Vendido y corrompido a las clases dominantes del Brasil y de la región. Nosotros creemos que el movimiento popular tiene que rechazar enfáticamente a todos estos operadores del capital como lo significa Luis Ignacio Lula da Silva. Tengan o no una mejor defensa en las causas concretas judiciales en que estén implicados. El mismo Lula estuvo hace unos años como expresidente del Brasil en nuestro país, traído directamente por un avión privado de la empresa OAS para reunirse con la Cámara de la Construcción en Uruguay y buscar cerrar acuerdos entre empresas de la Cámara de la Construcción y OAS, la brasilera para megaproyectos que tenía planteado el Estado uruguayo. Esto lo sabemos además porque ha surgido en las comisiones investigadoras del Parlamento y consta en actas de testigos, miembros de la Cámara de la Construcción uruguayo, que no tienen ninguna cuenta pendiente y no les importa deschavar a Lula. La realidad es clara, más allá del que la quiera ver mal que le pese al movimiento popular, y nos pesa a todos, esto hay que decirlo, por la historia y la trayectoria de lo que significa simbólicamente la figura de Lula, un obrero metalúrgico que dirigió las principales huelgas del Brasil, proveniente del nordeste brasilero, que dirigió al principal sindicato y terminó construyendo un partido que justamente hasta su nombre es simbólico como el Partido de los Trabajadores. Pero hoy, lamentablemente, él y su partido son agentes del capital, son operadores de las multinacionales verde-amarelas, de los principales capitales autóctonos de nuestra región, de las que tanto han hablado y tanto se promueven en la región, y que han salpicado además por casos de corrupción a prácticamente todos los gobiernos de nuestro continente y sobre todo del Cono Sur. Hace pocas semanas asistimos a la caída de otro presidente, el presidente del Perú, salpicado por los mismos casos de corrupción que se investigan en el Brasil. La tarea de quienes somos socialistas, en este caso, no admite medias tintas. Hay que promover la comprensión del rol que juegan estos agentes de la burguesía y promover el rechazo que tiene este caudillo, que no representa otra cosa que los intereses de las clases dominantes. Vamos a hablar también en concreto porque hoy la línea divisoria se pretende plantear en si existe o no un golpe en Brasil. Es claro que Brasil vive una importante crisis política. El rechazo general que tiene el pueblo brasileño a las instituciones y a los partidos es claro, es ostensible. El corrimiento a la derecha de amplios sectores que surgen como rechazo al PT y a la socialdemocracia se evidenció en las últimas elecciones municipales, donde el partido que más creció fue el PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que tuvo antes como presidente del Brasil a Fernando Henrique Cardoso. En este escenario, todos los partidos burgueses, incluido el PT y el PCdoB, hasta el PMDB, es recuperar la estabilidad del sistema. Lo que buscan los partidos de las clases dominantes es recuperar la confianza del pueblo en el sistema democrático y canalizar todas las luchas que van surgiendo hacia la institucionalidad y hacia los partidos institucionalizados. Con esta idea buscan discutir hoy una reforma política que lo que hace es retocar superficialmente la legislación sobre el financiamiento de los partidos para hacerle un lavado de cara al sistema político. Situación similar que se discute hoy también en las fuerzas políticas uruguayas. Hablan de reformar la forma de que se financian los partidos políticos y con eso buscan lavarle la cara al sistema democrático para recuperar confianza en él a pesar de la podredumbre que evidencia. En esto todos los partidos del Brasil tienen un gran interés y en esta misma idea y con esto mismo el PT está de acuerdo y negoció la entrega de Lula. Que exista una aparición de brotes fascistas y golpistas tiene en esta coyuntura también una base real. El crecimiento de personajes como Bolsonaro en el Brasil tiene que ser un llamado de alerta. Significa el descreimiento de las masas en las políticas. Y la culpa recae principalmente sobre Lula y el PT, que han jugado un papel de desacreditar frente a amplios sectores las banderas de la izquierda y las ideas del socialismo. La socialdemocracia, una vez más, como tantas veces en la historia, es la que le abre las puertas al fascismo.
También para nosotros es importante recuperar las categorías de análisis correctas de las que siempre se ha valido el socialismo científico, que siempre el oportunismo echa por tierra y deja de lado. Por lo tanto, para nosotros es claro cómo tratar los términos cuando hablamos de la lucha de clases. Primero que nada, se busca difundir a la idea del fascismo como algo asociado al odio. Hay un toque evidente de posmodernidad. Se nos dice que lo que es un fascista, una persona, un individuo que se basa en el odio. Más allá de que sin duda el fascismo se apoya en los elementos más retrasados de nuestra sociedad, que se apoya efectivamente en el odio, en la xenofobia, el fascismo es sustancialmente la dictadura del capital financiero, una dictadura descarada que avanza sobre los trabajadores. Es un método concreto de las clases dominantes para imponer sus políticas y sus formas de dirigir la sociedad. Por eso, estas corrientes oportunistas confunden este término y quieren plantear que en Brasil ocurre un golpe fascista. Lo comienzan a decir desde el impeachment a Dilma Rousseff, pero sin embargo el impeachment es un mecanismo que existe en la legislación brasilera, que ya había sido utilizado en 1992 contra Fernando Collor de Mello con el apoyo del PT, y se aplicó ahora contra Dilma por violaciones de la presidenta del Brasil a las leyes de presupuesto. La presidenta Dilma modificó el presupuesto nacional sin pasar por el poder legislativo, y eso es violatorio de la Constitución brasileña. Nosotros tenemos la misma desconfianza que cualquier sistema democrático burgués, pero tenemos que decirlo con claridad. El impeachment y la salida de Dilma Rousseff fue dentro del mecanismo de la legislación brasileña. Y ahora se vuelve a aplicar el término golpismo al encarcelamiento de Lula sin ningún sentido. Y en esta confusión, se deja de indicar claramente a la clase trabajadora y al pueblo cuáles son sus enemigos, que son los que están impulsando el ajuste a los trabajadores. El enemigo de la clase trabajadora son los monopolios imperialistas, son los banqueros, son los grandes empresarios del Brasil, que son los que vienen implementando una política de ajuste bestial sobre la clase trabajadora brasileña. Y sin embargo, se confunde y se desvía el foco de atención hacia la persona de Lula. ¿Cuál es la táctica que se impulsa hoy en el Brasil desde las clases dominantes y desde la socialdemocracia? Sin saber si hay un golpe en Brasil y sin instalarse una dictadura, el capital ya ha venido avanzando contra los trabajadores. Concretamente conocemos 3 reformas en las cuales se expresa el ajuste. La enmienda constitucional llamada PEC 241, que lo que ha hecho es congelar el gasto público durante 20 años. La reforma laboral, que precariza las relaciones laborales y permite echar a los trabajadores sin más. Y la reforma de la Providencia, llamada en portugués, o de la Seguridad Social, que lo que busca es aumentar la edad de jubilación. Estas 3 reformas son ataques directos y frontales contra la clase trabajadora. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los partidos que se embanderan con la izquierda? ¿Cuál ha sido la respuesta del PT, del Partido de los Trabajadores, y del PCdoB, el Partido Comunista de Brasil? Otrora un partido marxista que hoy no es más un partido en descomposición, totalmente defeccionado a favorecer a la burguesía. Estos partidos, que además dirigen en gran medida las principales centrales sindicales, los principales gremios estudiantiles y hasta el movimiento Sin Tierra, un famoso movimiento brasileño, han centrado todo el enfrentamiento de estas reformas, han dirigido el combate solamente a la vuelta de Lula. Resumen todo en que Lula tenga que ser candidato. A pesar de que hace un año Lula dijo públicamente que él no podría, si fuera presidente, no podría dar vuelta atrás estas reformas porque siempre está primero la estabilidad del sistema político. Tal es así que además, cuando uno escudriña en la política real y concreta del Brasil, el PT ha cerrado alianzas en algunos estados con el propio PMDB, el partido de Temer, a quien acusan de golpista, para ganar en concreto algunas alcaldías y municipalidades en algunos estados brasileños. Y hoy se conforma como táctica un movimiento que incluye al PT, al PCdoB y lamentablemente para nosotros también al PSOL, un partido que se quiso reivindicar como socialista. Todo se resume en la proclama de directa ya, es decir, elecciones ya, que tiene por objetivo único el regreso de Lula a la presidencia del Brasil. Sin embargo, luego de importantes jornadas que hubieron de lucha, como la huelga general en abril del año pasado, que tuvo una adhesión de 40 millones de trabajadores brasileños, fundamentalmente en las principales ciudades industriales, el PT y sus aliados han reducido todo el movimiento de una clase obrera dispuesta al combate y a la lucha, todo lo reducen al regreso de Lula.
y han ido conteniendo de esta manera, podemos hablar mal de apagando incendios, han contenido la lucha de la clase obrera y el pueblo para generar condiciones para canalizar todo a través de unas nuevas elecciones. Todo esto, nuevamente decimos, a pesar de que la clase trabajadora del Brasil ha demostrado y demuestra tener disposición a combatir por sus derechos. La lucha contra el fascismo y el intento golpista en el Brasil están a la orden del día. Cobra una vigencia indiscutible lo que siempre hemos defendido del socialismo. La única forma de enfrentar el avance de la derecha y el avance del fascismo es en un frente único de la clase trabajadora contra el mismo, luchando por los derechos de la clase obrera. Si todo se va a reducir a la figura de Lula, un caudillo en definitiva corrupto que no ha hecho otra cosa que responder a los sectores que la clase obrera quiere combatir, podemos predecir una bancarrota, un desastre del movimiento obrero en Brasil. Por eso nosotros vamos a reivindicar una vez más la lucha de clases y no reducir todo a la figura de un caudillo. Mencionaremos ahora algunos ejemplos en Uruguay después de un pequeño aviso. Si quieres enviar un mensaje o conocernos mejor, visítanos en nuestra página web www.compromisosocialista.uy, al número de WhatsApp 091 070 182 o al Facebook Compromiso Socialista Uruguay. El agotamiento de los modelos progresistas en nuestro continente salpica también de corrupción porque expresa, además, el fracaso de los mismos. La corrupción hoy no es el problema de uno o dos individuos que se han descarriado, sino que es consustancial con quienes han hecho otra cosa que gobernar en favor del capital y de las clases dominantes. Vayamos al caso uruguayo. La investigadora parlamentaria sobre los servicios de salud del Estado, sobre ACE, ha puesto al descubierto casos concretos. Podemos hablar del Hospital de Rivera, donde la conjunción del interés público con el privado ha demostrado casos como que el director contrataba a su propia empresa de ambulancias, encareciendo además los precios, multiplicando los precios de un traslado, se contrataba a sí mismo para realizar los traslados de los pacientes. En Bella Unión se descubrieron además en el mismo modelo de contratar ambulancias privadas mientras se desmantelaba el sistema público, el servicio público de ambulancias. Llegaron a encontrar en el hospital de Bella Unión ambulancias con traslados invisibles de pacientes que no existían, es decir, se facturaban traslados que después no se hacían. En Cerro Largo, misma situación con los traslados, también aparecieron camas de CTI contratadas a hospitales privados que pertenecen o son de testaferros de propiedad de los mismos directores del hospital público. Todo para evidenciar un entramado cuando se termina cayendo en lo que tiene que ver con la forma de administrar el Estado que siempre han tenido y tienen los ricos en el país. Vayamos además igual a personas concretas que representan mucho y que además, solo para evidenciar que salpica a todos los partidos del orden establecido, podemos citar el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascú, que enviaba a todos los vehículos de la Intendencia a cargar nafta con los vales de nafta de la Intendencia, es decir, con la plata de la población del departamento, a estaciones de servicio de su propiedad o de testaferros que le había dejado cuando asumió el cargo de intendente. Tenemos el caso que ha saltado esta semana del presidente de ALUR, Leonardo de León, actual senador de la lista 711, que llegó a tener 156 gastos con la tarjeta cooperativa, de los cuales aún 130 gastos siguen sin justificar. Gastos que ascienden a un total de $60.000. $60.000 para un señor que tenía un sueldo promedio mensual de 400.000 pesos. Así que uno se llega a preguntar si necesitaba realmente o si es que después se vuelve algo natural el hecho de utilizar para sí mismo los dineros públicos. Y tenemos el caso del ex vicepresidente que renunció hace poco, que ahora sigue apareciendo en los medios tratando de justificar lo injustificable, donde el uso de las tarjetas corporativas para adquirir bienes en beneficio propio ha sido evidente, y que además el cargo que pesa de procesamiento sobre él es el de peculado, que significa mal utilización de los fondos públicos. ¿Por qué mencionamos esto? Primero, por dos cosas. La corrupción ya no son casos aislados, más allá de que se manifiesten de manera concreta en personas individuales. Es algo que termina siendo la consecuencia natural de quienes se consustancian con el modo de ser, de vivir y de administrar el Estado de las clases dominantes. La corrupción es algo natural en el capitalismo, es una consecuencia siempre natural para quienes terminan defeccionando y no enfrentándose a él. Pero además, porque hay que hablar bien de cómo funciona la justicia en nuestra sociedad, para quién está dirigida.
Ahora se discute si, bueno, Sendik se compró un colchón y es mucho o poco, y si lo van a procesar solo por eso, y si se trata de ver si tiene o no tiene los comprobantes el señor de León para justificar los gastos que hizo, o si las estaciones de servicio de Bakú son o no son de él. Ahora bien, todo esto se monta un circo, las personas siguen circulando por allí, salen en los medios de prensa a defenderse públicamente, y sin embargo, si un trabajador mañana se lleva porque necesita alimentar a su familia sin pagar una bolsa de 1 kilo de manzanas de una feria, la justicia lo va a perseguir, la policía lo va a arrestar, lo van a enjuiciar, va a terminar enjuiciado y preso. Sin ningún derecho a salir en la radio a defenderse ni nada, y yo no estoy con esto queriendo justificar el robo de lo que no es de uno. Lo que estoy queriendo decir es que la justicia en este país y en todo nuestro continente tiene signo de clase. La justicia trata muy diferente a los trabajadores y a los pobres que a quienes están consustanciados con el poder, y es imperdonable además que lo hagan quienes ocupan cargos públicos, quienes se apropian del dinero no ajeno, del dinero de todos los uruguayos para beneficio propio, y que han llegado allí prometiendo ser una fuerza que representaba los intereses populares. Por lo tanto, para terminar con el tema de hoy, la corrupción es una consecuencia de quienes se han arrodillado ante el capital, tanto aquí, tanto en el Brasil, y es imperdonable además que se resuma la lucha del pueblo y de la clase trabajadora en la defensa de quien en definitiva, más allá de si se compró o no se compró un apartamento, ha sido un fiel sirviente de las principales empresas multinacionales de nuestro continente. Muchas gracias, esto ha sido Cambio de Rumbo, nos vemos el próximo jueves. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento.